Pensando en voz alta. A los discípulos nos gusta escuchar narraciones. Algunas de ellas nos hacen pensar, otras nos hacen actuar. En realidad nos gustan las historias con finales felices, pero esta de hoy quizás no lo sea, o al menos no tiene el final que desearíamos. Esta es más bien una historia donde algunos de nosotros nos podríamos ver identificados con los personajes que en ellas encontramos. Algunos nos comportaremos como Pedro, que se deja llevar por el entusiasmo, y otros lo haremos como los discípulos, que permanecen a la expectativa, mirando desde lejos, dentro de la barca. La palabra entusiasmo indica intensa emoción y se origina del griego entusiasmos, de entous, que significa alguien poseído por un Dios o inspirado por él. Así que algunos de nosotros nos sentimos inspirados a hacer cosas hasta que nos tropezamos con la cruda realidad. Pedro quería caminar sobre las aguas como Jesús, pero entonces mira las aguas oscuras y siente el fuerte viento. La cruda realidad de Pedro es el viento y las olas. Al entusiasmo se le olvida decirnos con mucha frecuencia que en el camino hay peligros. Jesús sabe que la confianza no implica inmunidad contra los temores y el desánimo. Sabe que nos enfrentamos al viento y a las olas. Por ello, cuando habla de la débil fe de los discípulos, en realidad está haciendo mención de la fe inmadura, a la fe impulsiva, a la fe que permanece dentro de una barca. Los discípulos de Jesús son los que han de aprender que tener una fe madura significa creer más en lo que no se puede ver que en las cosas aterradoras que sí se pueden ver y escuchar. Significa poner la mirada del Señor de los vientos y de las olas, aun cuando en nuestro rostro hayan lágrimas. Los discípulos de Jesús son los que nunca dejan de caminar sobre las aguas. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 33. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entretanto, la barca ya estaba muy lejos de la tierra y las olas la azotaban con violencia, pues el viento le era contrario. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Tranquilícense, soy yo, no tengáis miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús le tendió enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: «Qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado?». Luego subieron a la barca y el viento cesó. Y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús exclamando: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Señor y Dios, nosotros estamos en medio de las aguas y el miedo nos tiene atenazados. Jesús, queremos caminar contigo en este día que comienza aquí.
Espíritu Santo, sé nuestro sostén en medio de las tempestades. Jesús, escucha nuestra oración. Amén.